Muy buenos días. ¿Cómo les va, gente de UNATE? Un nuevo encuentro con nuestro taller literario de La Buhardilla. Y en este momento, para continuar con los temas que habíamos iniciado el encuentro anterior. Espero que tengan una lindísima semana y que prontito podamos reencontrarnos a través de los textos que ustedes comparten en La Buhardilla. Un saludo cordial a la señora directora Susana Tesio y a todos los colegas que en este momento también están trabajando a través del sistema online que tenemos en la página UNATE Enseña. Bien, hoy nos vamos a dedicar a un género específico de la literatura que es el género narrativo. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad les había comentado yo que existían los géneros literarios y que nos íbamos a dedicar a contar esto que pasa? Bueno, algunos estimados alumnos de La Buhardilla fueron acercando sus trabajos, increíbles trabajos porque sin teorizar nada, armaron preciosos trabajos con citas textuales, utilizando la primera persona, contando lo que le sucede a otros. Es decir, narrar sabemos porque la narración es el primer encuentro que el hombre tiene con la vida después de la poesía, después de las nanas y de las canciones de cuna, tenemos la narración. ¿Qué es narrar? Narrar es contar. Y si se trata de contar, tenemos que pensar en un orden. Contamos en secuencias. Las secuencias, esto pasó primero, esto pasó luego y esto pasó después. La narración moderna a veces prefiere iniciar el relato por el final y después desarrollar los acontecimientos, o bien hacer rupturas y saltos temporales para contar historias paralelas. Es decir, la narración tiene muchísimos recursos y es muy interesante porque narrar forma parte de la vida cotidiana. ¿Qué se puede narrar? Podemos contar historias. La historia, como cuenta el historiador, sí, la vida que sucedió con datos específicos de fechas, de personajes, de lugar, de situaciones. Y esa es una narración real, la narración histórica. Dentro de la historia podemos incorporar, por ejemplo, la biografía, que es contar la vida de alguien. La biografía, que tiene también otros recursos hermosos como cualquier narración, que es el recurso de la descripción. Yo cuento acerca de la Pachamama, por ejemplo, pero puedo agregar una serie de detalles que van a hacer entender mejor al lector lo que yo le estoy diciendo, y eso se llama descripción en la narración. Bien, ¿qué podemos contar? También podemos contar los hechos reales de la vida cotidiana, y esa narración es la narración del periodismo. El periodismo cuenta historias, crónicas, noticias. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les hablaba de las 6 W? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué? Esa es la narración periodística. Y finalmente a la que yo me quiero referir en este momento es la narración literaria. La narración literaria tiene la ventaja de jugar con la imaginación del que escribe. Yo cuento no necesariamente los hechos acontecidos, sino los hechos imaginados. Estos hechos pueden contarse como cuento, como novela, como fábula, como leyenda, como mito, y en todos ellos puede entrar a jugar definitivamente la imaginación del narrador. ¿Sí? Bueno, ¿quién es el narrador
en el texto narrativo, el narrador es la voz que cuenta. Yo puedo contar en primera persona, como este cortísimo ejemplo que les voy a comentar en este momento. Escuchen cómo es la primera persona. Este se llama Coartada, es un texto cortito de Federico Fellini. Mi mundo es confuso, cambia de estación, y no soy maestro del pensamiento. Hacer de mi vida una creación estética y artística es mi ley. Y continúa el texto. Lo que quería que vieran es que la primera persona es la que utiliza el yo. Mi vida, yo soy. Y hay otra forma de narración, que es la narración en tercera persona. Es cuando el narrador cuenta lo que le pasó a otro. Es decir, un narrador que cuenta a modo de testigo o que cuenta como un narrador omnisciente, como un dios, decían los teóricos antiguos, como una conciencia que todo lo sabe. Yo puedo contar lo que se ve, lo que sé y hasta lo que no sé. El narrador omnisciente es muy utilizado en la literatura porque puede contarnos hechos que no están sucediendo en el tiempo y en el espacio en el que está situada la historia que se está contando. Y les doy un ejemplo de una narración en tercera persona. Este fragmento pequeñito es de Juan Armando Eppel y dice: el coronel, empieza contando en tercera persona, el coronel rasga el sobre y lee con su habitual gesto inexpresivo. Se pone de pie, va hacia la ventana y rompe la nota en pedacitos mientras se hace oír por el soldado. El coronel, estoy hablando de otro. Entonces, ¿qué tipos de narradores vamos a tener en primera persona, donde aparece yo, o en tercera persona, donde aparece él o ella? Yo hablo de otros. Y excepcionalmente, en muy pocos casos, la narración usa la segunda persona. Tú, vos, diríamos los salteños, ¿sí? Vos que te crees el omnipotente ser de esta montaña. Sí, yo puedo referirme también como narrador, a hablar como en segunda persona. Bien, antes que se haga demasiado extenso el tema de la narración es sumamente extensa porque tendríamos que explicar, y esto lo vamos a hacer en el próximo encuentro, los géneros, los subtipos narrativos literarios como cuento, novela, fábula, lo que les mencionaba hace un rato. Pero en este momento les voy a hablar rápidamente para que ustedes ensayen una narración en primera persona o en tercera persona y la compartamos en la guardilla, o la compartamos en una te enseña si alguno se anima. Vamos a hablar de la estructura de la narración. La narración básicamente tiene elementos que le son propios. Así como en la poesía había una voz que era la del yo lírico, en la narración nosotros tenemos el narrador, que es la voz que cuenta, el yo, el tú o el él, es el narrador. Ese narrador ubica los hechos en un marco. En ese marco vamos a reconocer el tiempo, el espacio, las características de ese lugar donde se van a desarrollar los hechos. Narrador, tiempo, espacio y los elementos más importantes porque desarrollan la acción, que son los personajes. Revisamos: narrador, tiempo, espacio y personajes. Estos son los elementos básicos de la narración. En el siguiente encuentro nos vamos a referir a cada tipo de narración para que ustedes como escritores, porque son los que están produciendo los textos en el taller de la guardilla, en el taller literario que hemos elegido para este año
a la distancia, pero que sigue produciendo. En ese tallercito vamos a narrar al que le guste una leyenda, o al que le guste un cuento, o una... La novela es muy extensa, tal vez debiéramos trabajarla durante todo un año, así que dejamos de lado la novela. Pero las fábulas, los mitos, las leyendas son relatos cortos y es posible realizarlos en nuestro taller online. Así que vamos a escuchar, vamos a encontrarnos en este encuentro de los lunes y bueno, escucho las preguntas y las sugerencias de ustedes y los espero en el taller La Guardilla para que acerquen sus producciones y podamos comentarlas. Muchísimas gracias y nos encontramos el lunes en Una Te Enseña, taller literario La Guardilla. Que tengan una muy buena semana. Gracias.